YouTube. Bien. El nombre de la unidad 2 o del bloque 2, en el caso de esta materia, lo maneja como bloque el programa, se llama Semántica y Elementos de la Escritura. Les había yo comentado a grandes rasgos que la finalidad de este bloque es que ustedes aprendan a redactar de forma adecuada, los que ya sabemos redactar, que sí hubo algunos ensayos que me enviaron con una buena calidad, pero podemos mejorar en varios aspectos una vez que se entienda qué es la semántica y cuáles son los elementos de esta, y las relaciones que existen entre las palabras, que a grandes rasgos es lo que vamos a ver en el primer tema. Bien, ¿qué es la semántica entonces? La semántica es la ciencia lingüística que se va a encargar de estudiar el significado de las palabras y las expresiones de nuestro idioma. Es decir, ¿qué queremos decir cuando hablamos o escribimos? Recordemos que tenemos diversas formas de comunicarnos. Las principales es el lenguaje hablado y escrito. Hay palabras que decimos a través del lenguaje hablado y palabras que escribimos a través del lenguaje escrito. Estas palabras tienen un significado y lo asociamos a un concepto. De esto se encarga la semántica. Etimológicamente el término viene del griego semánticos, que significa algo que tiene un significado relevante o significativo. A eso se refiere la semántica. Si observamos la imagen de la presentación, hay dos siluetas de cabeza humana y una palabra en común que es planta. Es como una referencia de que una palabra se puede conceptualizar de diferente forma. Del lado izquierdo tenemos una planta industrial y del lado derecho una planta pues de la naturaleza. Bien, entonces en este sentido, solo para reflexión y como introducción, pues las palabras se asocian a un concepto y estos conceptos pueden llegar a variar de acuerdo a diferentes situaciones que vamos a revisar. Bien, el concepto entonces de semántica es sema, quiere decir significado o unidad mínima de una palabra y tica es referente a. Entonces, por eso semántica la definición de semántica es precisamente el significado asociado o el concepto asociado a una palabra. Ahorita vamos para allá con palabras. Bien, de ahí viene la monosemia y la polisemia. La monosemia quiere decir que las palabras tienen un solo significado. Por ejemplo, mueble. El mueble es un mueble, no hay más. Y la polisemia son palabras que tienen más de un significado. El ejemplo es el anterior, planta. Entonces a eso se refiere la monosemia y la polisemia. Por lo tanto, en conclusión y de forma concreta, la semántica va a estudiar el significado de las palabras y su posible cambio. Como ciencia de la lingüística, no solamente va a estudiar el significado de las palabras, también el cambio que este significado tiene por diversos factores, sobre todo el tiempo. Y ahorita lo vamos a mencionar también. Ahora, ¿qué es una palabra entonces? La palabra es una unidad breve del lenguaje que tiene asociado un término, un significado. Desde el punto de vista de la lingüística, entonces la palabra es una unidad léxica que se forma por sonidos o un sonido o un conjunto de sonidos. Y se asocia entonces a uno o varios sentidos y posee una categoría gramatical determinada. Entonces, la palabra puede estar asociada a sonidos o también puede estar asociada a una representación gráfica. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de lenguaje utilizado. Cuando hablamos de sonido, hablamos de lenguaje hablado. Lo que yo les estoy diciendo en este momento es una serie de palabras que ustedes van asociando a significados que tienen previamente ya en su memoria. Recuerdan que en el bloque anterior revisábamos el ejemplo de la manzana como un concepto percibido a través de los sentidos. Bueno, aquí lo vamos a retomar, pero hablando específicamente del lenguaje. Entonces, bien, esta serie de palabras a ustedes les permite asociarlas a un concepto con la información que hay previamente para ustedes. En este momento estamos utilizando el lenguaje hablado, porque lo que yo les estoy diciendo no está escrito en la presentación. Por lo tanto, estas palabras se componen por un sonido o conjunto de sonidos. El sonido más breve se conoce como sílaba, ¿no? Un.
es un solo sonido, una sílaba. Palabra es una. Ahí vamos poniendo más sílabas y entonces son una serie de sonidos. A eso se refiere comunidad léxica y también la representación gráfica, es decir, cuando ustedes leen la información que tenemos proyectada en la presentación, ahí ya encontramos una serie de palabras ordenadas y eso es una cuestión gráfica que ustedes pueden percibir. Ambas se perciben a través de los sentidos, es decir, el lenguaje hablado ustedes lo perciben cuando escuchan a través del oído y el lenguaje escrito ustedes lo perciben cuando observan a través de la vista. ¿Sale? Bien, algunas características de las palabras. Las palabras tienen muchas características, pero las que están aquí enunciadas son como algunas muy sobresalientes. Primero, la palabra puede ser mutable o inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Es mutable porque, como dijimos hace un momento, el significado de las palabras cambian con el tiempo. Pero es inmutable porque no cambian solo por la voluntad de una persona. O sea, mutable, va a haber una modificación a través del tiempo. Hay otros factores que pueden cambiar el sentido o el significado de las palabras, pero esencialmente es el tiempo. Y es inmutable porque si yo quiero que mi celular ahora se llame de otra forma, porque para mí el celular se parece mucho a la pantalla de televisión y entonces ahora yo quiero que a los celulares todos les digan televisión o yo le voy a decir televisión a mi celular. Eso no es posible. A eso se refiere la inmutabilidad. No cambia por la voluntad de una sola persona. También es arbitraria, precisamente tiene que ver con lo que decíamos. No porque no me guste, no lo pueda pronunciar, me cueste trabajo, no quiera, va a cambiar. Sí, es decir, las palabras y los significados relacionados, asociados a estas, los impone la gramática. Por lo tanto, es representativa y no motivada. Es decir, a mí me enseñaron a decir que el celular se llama así porque es celular, es una cuestión gramatical impuesta y es representativo, ese es el celular y punto. No es motivado porque no hay ninguna razón aparente para que el celular se llame celular, por lo menos no para mí. Obviamente sí hay una razón dentro de las reglas gramaticales y a eso se refiere la imposición de la gramática. Bien, también es lineal porque ocupa tiempo o espacio. Eso tiene que ver con lo que mencionábamos, el lenguaje oral o escrito. El tiempo lo ocupa el lenguaje oral, es decir, cuando hablamos, ocupamos ciertos tiempos cuando hablamos. A eso se refiere que ocupa tiempo y el espacio, el lenguaje escrito. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, ¿no? ¿Por qué es importante considerar que el lenguaje escrito ocupa un espacio? Porque reglas básicas de la física, ¿verdad? Dos cuerpos no pueden ocupar el lugar de otro. Entonces, debe haber un lugar y un orden para cada uno de los caracteres que componen la palabra. De lo contrario, no se podría leer. Si yo pusiera una palabra tras otra encimada, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí arbitraria. Entonces ponemos aquí arbitraria. Bien, ahora sí, vemos los dos ejemplos. La palabra arbitraria, respetando los espacios en cuanto a los caracteres, y la palabra arbitraria sin respetar los espacios. ¿Se entiende la segunda? ¿Verdad que no? Cuando tú ves esto, no vas a entender lo que dice, simplemente a eso se refiere cuando decimos que las palabras son lineales. Ocupan tiempo si hablamos del lenguaje oral u espacio si hablamos del lenguaje escrito. Bien, ahora, es biplano. Las palabras tienen dos planos, el significado y el significante. Y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle. Bien.
En un segundo, chicos, se me congeló la imagen. Bien, creo que ya funcionó. Sí, disculpen, un detalle técnico. Bien, continuamos entonces. Decíamos entonces que es biplano porque tiene significado y significante y esos dos planos los vamos a ver a detalle. Bien, continuamos entonces. Ahora bien, ¿cómo funciona esto de lo que hablábamos y lo que comentábamos hace un momento? Aquí lo vamos a explicar de una forma más gráfica para que les quede claro, ¿sí? Bien, tenemos aquí un ejemplo. Por un lado tenemos a una persona que está aquí como pensando, ¿verdad? Bien, esta persona que está pensando está asociando un concepto. ¿Qué está conceptualizando esta persona? Un auto. Del lado izquierdo tenemos un auto viejito, un auto clásico, y del lado derecho tenemos un auto deportivo. Ajá. Cuando nosotros escuchamos o percibimos, y recuerden que la información, y lo vimos el bloque anterior, pero solo para recordarlo, la información nosotros la recibimos a través de nuestros sentidos. Todos nuestros sentidos nos van a dar información. Entonces, bueno, esta información, nosotros recibimos en materia lingüística las palabras a través de nuestros sentidos. Puede ser a través de la vista si lo estamos leyendo o a través del oído si el lenguaje es hablado. Entonces, si yo les digo piensen en un auto, ustedes van a imaginarse cualquier auto, tal vez el que tienen en casa, tal vez el que más les gusta, tal vez el que vieron hace poco y lo tienen en su memoria, digamos, fresco el concepto, pero ustedes van a pensar en un auto y por eso aquí hay dos autos muy, muy diferentes porque no todos conceptualizamos de la misma forma lo que percibimos. Pero, reitero, si yo les digo piensen en un auto, pues van a pensar en alguno de estos autos, ¿verdad? O cualquier auto que a ustedes les guste o les llame la atención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta es la diferencia entre significado y significante. El significado es aquello, el significado es aquello que nosotros asociamos mentalmente. Por lo tanto, es una imagen mental. El significado. Y el significante corresponde a la cuestión física, corresponde a la cuestión física. Es decir, el significado es una imagen mental que nosotros conceptualizamos con conocimientos previos, y esto es el ejemplo que hablamos en el bloque anterior de la manzana, ¿se acuerdan? Y el significante es una imagen acústica, es decir, el significado es psíquico. Aquí lo conceptualizo. Y el significante es algo físico, lo que estoy observando. Por lo tanto, en la palabra auto, el significante sería A-U-T-O, que juntas esos sonidos, ¿no? El sonido de la imagen acústica de esta palabra es A-U-T-O, auto. Y el significado es lo que yo asocio de esta imagen acústica de forma mental. Por lo tanto, entonces decíamos, el significado es psíquico, el significante es físico. ¿Sale? La suma del significado más el significante nos va a dar el signo lingüístico. Bien, ¿qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico de forma concreta es la palabra. Eso es el signo lingüístico y se compone del significado con el significante y esto tiene una connotación física, psíquica. ¿Por qué? Porque es la suma de significado más significante. Entonces podemos decir en conclusión que la palabra es la unión del significante, la parte física, con el concepto que nosotros asociamos de ese significante y a ese concepto se le llama significado.
La palabra va a ser la unión entre significado y significado. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué es entonces el signo lingüístico? Me regreso para acá. Es signo porque se emplean símbolos, ¿verdad? Las palabras son una serie de simbologías que pueden variar de acuerdo al idioma o al tipo de lenguaje que estamos utilizando. Bien, por lo tanto es un signo porque emplea símbolos. ¿Cuáles son las características del signo lingüístico? Bueno, es un signo lingüístico. Es lingüístico porque corresponde a una lengua específica y puede variar de acuerdo a cada lengua. Es convencional porque afecta a toda una sociedad. Es decir, los significados de las palabras y la forma en que se escriben, no es una cuestión personal, interna o a gusto, por decirlo así, ¿verdad? Las palabras van a afectar a el contexto social completo. Por eso se dice que es convencional. Ahora bien, entonces, el significado y el significante es, el significado es la idea, el concepto o pensamiento que se pretende transmitir, y el significante es la representación física de los significados, que es lo que comentábamos. Ondando un poco en este aspecto, el significante entonces es lo único que percibimos a través de los sentidos. Recuerden que nosotros recogemos información que conceptualizamos a través de nuestros sentidos. Eso es el significante. ¿Sale? Denominamos como significante al estímulo o elemento que empleamos con el fin de hacer referencia a un concepto determinado. ¿Sale? Por eso dice que estaríamos hablando de la parte física y perceptible sensorialmente, llamado el signo. Y el significado entendemos como significado, ya que percibimos esa información a través de nuestros sentidos, ya recibimos ese estímulo. Entonces el significado va a ser la idea que se pretende expresar a través de los elementos. Es decir, si el lenguaje es un elemento simbólico, el significado sería aquello que quiere simbolizar. Por ejemplo, si yo veo en la carretera un pentágono rojo, sin que lo leyera, al ver el pentágono rojo, entiendo que es una señal restrictiva y me está indicando un alto, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje simbólico, el significado va a ser aquello que se quiere simbolizar o representar por medio de una palabra o símbolo. Dicho en una palabra, se trata del concepto. La conceptualización de los significantes son entonces los significados. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo se modifica este significado? Hablábamos de que los significados de las palabras van sufriendo modificaciones, sobre todo por el tiempo, pero no solamente el tiempo. Entonces me adelanto tantito. ¿Qué nos va a modificar el significado de una palabra? Tiempo, espacio, y algunos autores mencionan que el contexto en que se utilicen las palabras también nos puede modificar o variar el significado. Esto para muchos autores no es así, porque cuando hablamos de tiempo, hablo de temporalidad, espacios de tiempo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de espacio, nos referimos a momentos. Por lo tanto, si hablamos de la cultura en México y de la cultura en España, en que utilizamos la misma lengua, las palabras no significan lo mismo para España y para nosotros. Por lo tanto, sería válido decir, y así lo manifiestan algunos autores, que el contexto va implícito en el espacio. Para otros autores no, para otros es tiempo, espacio y contexto. El espacio es el lugar, el tiempo es la temporalidad, los lapsos de tiempo, y el contexto sería la situación, pero esa situación puede ir ligada al espacio para algunos autores. Solamente lo dejo ahí para la reflexión. Ahora sí regresamos. Entonces, las palabras se crean con el tiempo, también se dejan de usar, pero en muchas ocasiones, y en nuestra lengua española también, cambia el significado con el paso del tiempo. ¿Sale? E incluso tomamos a veces palabras que ya existían y las empleamos para dar otro concepto, otra definición, ¿sale? Otro significado. Ahora bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo de la palabra avión. Esta consulta la hizo un servidor del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Tiene de forma virtual algunos diccionarios muy antiguos para revisar definiciones.
Entonces, la palabra avión en el siglo XVII, en un diccionario válido de nuestra lengua, significaba para pájaro conocido, que por otro nombre le llaman vencejo, ¿sale? Y arrixaque en arábigo. Es decir, avión en el siglo XVII era una especie de pájaro también llamado vencejo. Avión en nuestros días no significa un pájaro, ¿verdad? Avión es un artefacto volador que es un medio de transporte, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo del siglo XVII a nuestra actualidad cambió totalmente el concepto de la palabra avión. Otro ejemplo, esta definición es de un diccionario de 1732. La palabra formidable en 1732 se leía así, adjetivo, lo que es muy temible y que infunde asombro y miedo. Es decir, formidable era algo muy, muy, muy temible, algo espantoso, era formidable. Es decir, pudiéramos decir que en 1732 formidable era significado, sinónimo de espantoso. Actualmente, formidable es un adjetivo que tiene alguna cualidad o característica positiva en alto grado. Por ejemplo, es un jugador formidable. Hay un gran cambio de significado entre la palabra formidable en 1732 y la definición de formidable en nuestra actualidad. ¿Sí? A eso se refiere que va cambiando con el tiempo. Ahora bien, eso son los cambios en cuanto al tiempo. En cuanto al espacio y al contexto, pues también volvamos a lo mismo. Un claro ejemplo del contexto sería la imagen que vimos al inicio de la presentación, ¿verdad? Cuando hablamos de contexto, decimos, yo les digo, piensen por favor en una planta. Pues una persona, a lo mejor un ingeniero que trabaja en la planta armadora de la Volkswagen, cuando le dijo, piensa en una planta, pues piensa en su trabajo. ¿No? Puede ser normal, porque está familiarizado con el contexto y en ese sentido la palabra planta. Y tal vez alguien de ustedes o algún biólogo botánico va a pensar en una planta como una especie del reino Plantae, ¿verdad? Entonces, ese sería un ejemplo del contexto diferente en que una palabra puede cambiar de significado. La misma palabra, ¿eh? La misma palabra en el tiempo, los dos ejemplos que pusimos, ¿verdad? Con avión y con formidable. Y en cuestión de espacio, bueno, pues las palabras no significan lo mismo en el español, aunque es el mismo idioma, pero una palabra aquí en México significa algo diferente, la misma palabra, por ejemplo, en Argentina, y la misma palabra, por ejemplo, en España. Aunque es el mismo idioma, pero la palabra no tiene el mismo significado, utilizada o empleada en espacios distintos. A eso se refiere cuando decimos que los significados de las palabras pueden cambiar con el tiempo, espacio y o contexto, que el contexto pudiera estar implícito en el espacio, por la espacialidad general que eso implicaría. Pero bueno, aquí hay ejemplos aislados, tiempo, espacio y contexto. Y por ejemplo, en el espacio, que es lo que comentábamos, ¿no? A lo mejor, eh, por ejemplo, si aquí la palabra papaya, por ejemplo, ¿no? Aquí en México papaya es una fruta, ¿sí? Pero si nos vamos a algunos países de Sudamérica, cuando hablan de la papaya, se refieren al órgano reproductor femenino, ¿no? Entonces, es una cuestión completamente diferente, pero pues son términos que se están asociando, ¿verdad? De alguna forma, eh, en diferente espacio. Perdón, estaba entrando alguien en sí. En diferente espacio la misma palabra va a significar diferentes cosas, ¿verdad? Y dentro de esta situación también podemos referirnos a un espacio, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un traje. Si yo te pregunto si trajiste o si tienes en tu maleta el traje y estamos en la playa, tú vas a asociar el concepto a un traje de baño. Uh-huh. Pero si vamos a ir a una fiesta de gala y te pregunto, ¿pusiste en la maleta el traje? Nos referimos a un traje formal, smoking, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado es la cuestión de diferentes espacios o contextos, por eso dejamos por ahí contexto
con un tono tenue para poder diferenciar si se llega a contemplar dentro de los espacios o a separarlo. Pero bueno, decía yo, en dos espacios diferentes, en dos contextos diferentes, puede cambiar. La misma palabra nos puede dar diferentes significados. Ahora bien, utilizado en el mismo contexto, pero hay palabras que tienen más de un significado, y es lo que comentamos al inicio, la polisemia. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos usando del traje, yo te podría preguntar, oye, oiga, ¿y usted no nada, nada? Estoy hablando de nada, nada, nada de la acción, nadar, y nada de la palabra que significa inexistencia. ¿Usted no nada, nada? Y me puede responder, sí, lo que pasa es que no traje traje, ¿no? Y nos referimos nuevamente a la misma palabra con dos contextos, con dos significados diferentes. Traje de la acción traer y traje de la ropa apropiada para poder meterme en la ¿verdad? Entonces, bueno, a esto último que acabo de mencionar se le conoce como relación semántica. Y por hoy hasta aquí vamos a llegar, chicos. Mañana vamos a ver lo que son las relaciones semánticas y cómo se desarrollan, qué tipo de relaciones semánticas existen. Y bueno, para que quede más claro. ¿Sale, chicos? No sé si tenga alguien alguna duda. Profesor, ¿Sí, le escucho? una pregunta, ¿la carpeta que nos había mandado ahí subimos las actividades o le tenemos que mandar un mensaje nuevo para que nos las mande? No, la misma carpeta que yo les pasé su link personalizado, ¿verdad? Ahí van a subir ustedes sus actividades. Si ahorita entran, su carpeta está vacía, porque estoy adecuando las carpetas. Recuerden que un servidor les impartió la unidad anterior 3 materias, en este caso solo 2, entonces eliminé todo lo de las carpetas, pero el link está vigente. Si entras, vas a entrar a tu carpeta, solo que ahorita está vacía. Y estoy adecuando las carpetas para que a partir de mañana, en la tarde, espero, ya que cuando entres a tu carpeta ya vas a encontrar entonces habilidades de lectoescritura y literatura, y adentro las carpetas de clasificación con la semana 2, semana 4, semana 5, construyete y cartilla ética. A partir de mañana ya estaría hecho esa adecuación en las carpetas. Pero el link es el Ah, mismo. bueno, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, si no hay dudas, entonces hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Mañana vemos ya las relaciones semánticas y los tipos. Y pues gracias por su atención, chicos. Los veo mañana. Que tengan buena noche. Adiós, profe. Gracias, profe.